Muy buenas tardes, compañeros. El equipo Busca Verdades, conformado por Gloria Berrío, Hernán López, Julián Moreno, Carlos Mario Quisero y Amabiel Brand, estamos aquí para presentarles un excelente libro. Un libro que lleva por título La Guerra Civil, el lenguaje en el conflicto en Colombia, escrito por Eduardo Posada Carbó, editorial Alfa Omega, de la Fundación Ideas para la Paz. Este libro, Guerra Civil en Colombia, está escrito, como ustedes pueden observar, media carta. Es un libro interesante, asequible a cualquier público, estudiantes, universitarios, investigadores, periodistas, en fin, corto además, 59 páginas, está repartido tiene su prólogo, su introducción, 4 capítulos y sus referencias bibliográficas. Como podemos observar, este libro, escrito por Eduardo Posada Carbó, una persona muy docta, una persona muy preparada, un barranquillero además de nuestra costa colombiana, es abogado de la Universidad Javeriana, tiene entre otros estudios el máster de estudios latinoamericanos, tiene también un doctorado en la Universidad de Oxford en historia, ha sido profesor y es profesor en muchas universidades, no solamente al interior del país, sino también a nivel internacional. Digamos que ha sido profesor en Chile, España, Inglaterra, Portugal, Estados Unidos. Ha sido Eduardo Posada Carbó, director de un diario muy prestigioso en la costa, el Diario El Caribe. Además ha sido columnista de un importante medio de comunicación que se llama El Tiempo. Todos sabemos que es un medio que circula en nuestra capital del país y que es leído por todos los colombianos. Además, hay que resaltar que por sus dotes, por su talante, Eduardo Posada Carbó se mereció el Premio Nacional del Periodismo Simón Bolívar. Además, ha tenido otras condecoraciones, pero vale decir que dentro de sus escritos es importante resaltar hoy esa tecnología del Internet, y ha sido un escritor en publicaciones, Ideas para la Paz, con sus ensayos, con sus comentarios, etc. Y por otro lado, ha escrito muchísimos libros. Resaltemos aquí, entre otros, Guerra Civil, el lenguaje del conflicto en Colombia. Resaltemos otros libros como, por ejemplo, La ilegalidad del Estado en Colombia, por ejemplo, que ha sido un libro muy interesante. Pero bueno, empecemos como a adentrarnos un poco en la temática que maneja Eduardo Posada Carbó en este libro. Y iniciemos entonces el propósito de él en este ensayo. Él quiere, como propósito en primer lugar, interrogarnos alrededor de la guerra civil en Colombia. Y por tanto, estos interrogantes empieza él a desglosarlos a lo largo de 4 capítulos que están inmersos en este libro. Ese primer capítulo, él nos muestra, iniciando su texto, y nos dice, hombre, la guerra es un término complejísimo, difícil de conceptuar. Y para mostrar esto, empieza a enunciar una cantidad de historiadores, periodistas, comunicadores, quienes explican o exponen sus puntos de vista respecto a qué es una guerra civil. Y desde luego que cada uno esboza lo que para él es guerra civil, porque tengamos claro que en este momento en el mundo no existe
una norma clara al respecto. Sin embargo, él empieza a anunciar todos estos temas, pero sobre todo a escuchar la gente, la opinión de esos periodistas, de esos comentaristas. Por otro lado, después de él tomar todos estos conceptos, dice, bueno, el conflicto armado colombiano, vamos a analizar en su segundo capítulo, el conflicto armado colombiano es una guerra civil. Ya después de adentrarnos en el ámbito colombiano, también escuchamos en este libro las opiniones, los comentarios de todas esas personas que pueden participar, periodistas, investigadores, historiadores, etcétera, donde también empiezan a esbozar si el conflicto que vivimos en Colombia hoy se puede categorizar como una guerra civil. Y empieza entonces en este ámbito a expresar esas informaciones que cada uno empieza a complementar. Después pasamos a otro capítulo que tiene que ver con la guerra colombiana, pero ya desde la órbita de la guerra generalizada, desde la guerra del ámbito de la población civil. Y se empieza a analizar que la guerra colombiana, según él, que es una guerra generalizada, que es una guerra entre la población civil, donde los civiles son los que están poniendo los muertos, donde ya los civiles son, digamos, ese elemento primordial en los distintos actores del conflicto armado. Y se dice, no, es que inclusive la guerra en Colombia ya no es entre un bando y el Estado, sino que ya estamos viendo que es una guerra entre los mismos civiles, una guerra entre estados y civiles, en fin, ya vemos una guerra un poco compleja, pero sin embargo seguimos sin poder definir y poder tener claro si la guerra colombiana, el conflicto colombiano es una guerra civil o no. Entonces tenemos que empezar a concluir que aquí nos queda es un gran interrogante de que en Colombia existe un conflicto, pero que unos dicen que es guerra civil, otros dicen que no es guerra civil. Sin embargo, yo quiero dejar muy claro que este texto nos deja todos esos interrogantes.